El video de hoy consiste en presentar el control de sistemas realimentados y para ello vamos a particularizar con un ejemplo de control PI de temperatura de un intercambiador de calor. Consideremos el intercambiador de calor de la figura, donde nuestro objetivo es controlar la temperatura de fluido de proceso, designado acá como θT, P, manipulando el caudal de un fluido a una temperatura más alta, designado acá como Q sub H. Mediante un procedimiento de identificación se obtienen las funciones de transferencia que se indican acá, donde θP sobre Q sub H me da la función de transferencia entre la temperatura controlada y el caudal manipulado, y θP sobre Q sub C me da la función de transferencia entre la temperatura controlada y la perturbación, que serían los cambios en el caudal de fluido del proceso. Además, la válvula de control es lineal, calibrada para un rango de caudal manipulable de 0 a 160 metros cúbicos hora, con un rango de entrada de 4 a 20 mA, y el elemento de medición de temperatura tiene un rango de entrada de 90 a 250 grados centígrados con un rango de salida de 4 a 20 mA. Ambos elementos, válvula de control y elemento de medición de temperatura, tienen comportamiento lineal con una dinámica despreciable. Para este problema tenemos los siguientes requerimientos para el controlador PI. Primero vamos a pedir que el sistema sea asintóticamente estable para todo KR positivo, o sea, para cualquier ganancia del modo proporcional, el sistema, siempre y cuando tenga ganancia positiva, tendrá que ser asintóticamente estable. El otro requerimiento es que el coeficiente de amortiguamiento en la respuesta dinámica va a tener que tener un valor de 0,45. Noten que uno de los requerimientos es una inecuación, lo que hace que este problema sea un problema abierto. En otras palabras, vamos a tener más de una solución posible. Si nuestros requerimientos hubiesen estado expresados mediante dos ecuaciones, este problema tendría una solución única. Por tanto, tendremos que encontrar alguna de las tantas posibles, porque nuestro problema tiene una inecuación, que cumpla con los requerimientos que estoy pidiendo. El diagrama de bloques de nuestro sistema de control es el que se muestra acá. Vemos que tenemos la función de transferencia entre la temperatura controlada y el caudal manipulado, y la temperatura controlada y mi perturbación, que es el caudal de fluido del proceso de entrada. Estoy midiendo la temperatura a través de un elemento de medición, estoy comparando con la señal de consigna, el controlador dará una respuesta al error que tengo y esa respuesta impactará en la entrada de la válvula de control, que manipulará el caudal para tratar de llevar el sistema a la temperatura deseada. Vamos a iniciar nuestro análisis mediante el análisis del lugar de las raíces. Primeramente tenemos que determinar el producto GDS por HDS, que de acuerdo a nuestro diagrama de bloques va a ser GP, la función de transferencia entre la temperatura y la variable manipulada, por la función de transferencia del elemento de control final, en este caso una ganancia, KB, por la función de transferencia del controlador, que va a ser la función de transferencia de un controlador PI, por la función de transferencia del elemento de medición, que en este caso una ganancia KM. Y eso es lo que da como resultado esta expresión, donde K asterisco es la productoria de todas las ganancias, Kp
KB, KR y KM, donde KR es la ganancia que tengo que determinar. Un requerimiento es que el sistema sea estable para todo K asterisco positivo. En el libro de mi autoría está demostrado que para un problema de este tipo se puede alcanzar este requerimiento si 1 sobre TI, o sea 1 sobre el tiempo de acción integral, es menor o igual a la suma de las inversas de las constantes de tiempo. Si eso es así, lo que se logra es que el centro de gravedad de asíntotas esté en el semiplano complejo izquierdo o en el peor de los casos apoyado sobre el eje imaginario, lo cual, como se trata de una asíntota, no la voy a alcanzar nunca a menos que tenga una ganancia KR infinito, lo cual es tecnológicamente imposible. De manera que con este requerimiento logro la estabilidad asintótica. Comenzamos entonces ubicando los polos de la función de transferencia, ¿sí? Acuérdense que uno es 0,25 y el otro es 0,4, así que ubica los polos en estos dos lugares. Luego ubicamos el polo del controlador, ¿sí? En S igual a 0. Y como se trata de un problema abierto, tenemos más de una posibilidad de ubicar TI. Habíamos visto en clase que la mejor solución está en la cancelación polo 0. ¿Sí? Tenemos dos polos para cancelar y obviamente el polo que nos conviene cancelar es este que está aquí, ya que corre más a la izquierda la asíntota, alejando las raíces del eje imaginario y logrando así una mejor condición de estabilidad. De manera que nos va a quedar este lugar de las raíces que está indicado acá en color azul, y nuestro objetivo entonces, ahora habiendo ya sintonizado el modo integral en el valor de T1, nuestro objetivo final va a ser entonces encontrar cuál es el valor de KR que logra el coeficiente de amortiguamiento de 0,45. Tenemos dos problemas acá, lo que se llama el problema de control y el problema de regulación. El problema de control es controlar la temperatura frente a cambios de set point. Y nuestra función de transferencia, de acuerdo a nuestro diagrama de bloques, es la que se indica acá. Si reemplazamos las funciones de transferencia correspondientes, vemos que tenemos la cancelación polo 0 que estábamos buscando en el numerador y denominador, y luego reordenando me aparece el K asterisco en el denominador. Podemos entonces reescribir esta función de la forma canónica normalizada, encontrando esta función de transferencia final que estamos indicando acá. En el problema de regulación, lo que tenemos que hacer es encontrar la función de transferencia entre la temperatura controlada y el caudal que me va a perturbar el problema, en este caso el caudal de fluido de proceso. La función de transferencia entonces me va a quedar GL por esta función que sería la sensibilidad, la función sensibilidad que habíamos visto en clase. Vuelve a aparecer la cancelación polo 0 y trabajando un poquito más algebraicamente encontramos esta función. Esta función vemos que tiene la misma ecuación característica que tiene el sistema que tratamos con el problema de control. Pero en este caso me queda multiplicada por esta función de transferencia y por lo tanto le aumenta un orden al problema, para el problema de regulación. ¿Cómo calculamos KR? Bueno, de la forma canónica normalizada determinamos que T era la raíz de T1 por T2 dividido K asterisco, y de la misma forma normalizada que habíamos encontrado antes, nos quedaba que 2 zeta T era TI sobre K asterisco. De manera que podemos despejar, ¿sí?, zeta
Y de allí, para un zeta particular, en nuestro caso lo vamos a designar como zeta asterisco, que era 0,45, podemos despejar K asterisco, y como K asterisco incluye a KR, podemos despejar KR y tenemos el problema resuelto. Lo único que nos falta calcular, en este caso, es KB y KP. Y KM, porque KP lo tenemos, T2 lo tenemos y TI fue adoptado igual a T1. De manera que vamos a nuestro diagrama, en donde lo que tenemos indicado acá es que KB variaba entre 0 y 160 metros cúbicos hora para un rango entre 4 y 20 mA de entrada, lo cual nos da un KB de 10 metros cúbicos hora por miliampere. Para el elemento de medición de temperatura, tenemos que el rango de salida era de 4 a 20 mA para cuando estaba entre 90 y 250 grados centígrados, lo cual nos da un km de 0,1 mA por cada grado centígrado. Bien, tenemos entonces todo para calcular. Sabemos que T1 igual a T2 igual a 0,4, T2 es 0,25, zeta es 0,45. Reemplazando nos da KR igual a 3,9506. Entonces los parámetros de nuestro controlador PI terminan siendo KR igual a 3,9506 y TI igual 0,4. Tenemos sintonizado nuestro controlador, entonces pasemos a determinar el offset tanto para nuestro problema de control como nuestro problema de regulación. Primeramente, entonces, para el problema de control, el offset respecto a la consigna será la referencia menos la temperatura controlada en los estados estacionarios. Aplicamos el teorema del valor final y determinamos que el offset va a ser distinto de 0 si, obviamente, KT es distinto de KM. Por otro lado, si KT es igual a KM, el offset respecto a los cambios de consigna será 0. Y esto es lo que vimos en clases anteriores como la condición para que el sistema tenga realimentación unitaria. Recuerden ese punto, los que no lo recuerdan, les recomiendo que lo repasen, y también está tratado en otro video. Entonces, era una condición necesaria para tener offset 0, ¿sí? Y para tener realimentación unitaria, que KT sea igual a KM. Bien. Para el problema de regulación, el offset respecto al cambio en carga es menos la variable controlada a tiempo infinito, en este caso θ infinito. Les recuerdo que la referencia está puesta en variable de desviación, en este caso en 0, ¿sí? Por eso es menos θ infinito. Aplicando entonces el teorema del valor final, reemplazando las expresiones correspondientes, tenemos que el offset es 0 y no necesitamos que la realimentación sea unitaria para eliminar el offset en cambios en carga, ¿sí? Bien, ¿qué raíces van a tener ambos problemas? Noten que el problema de control tenía una forma de este tipo, una función de transferencia de segundo orden, que trabajando algebraicamente lo habíamos llevado a la forma canónica normalizada. Yo por el momento me voy a quedar con esa expresión, reemplazo los valores de Km, Kp, Kb y Kr, y para Km igual a Kt, obtengo esta función de transferencia, ¿sí? Lo necesito, y vuelvo a insistir con esto, para tener realimentación unitaria y poder eliminar el offset. Entonces, de la ecuación característica, calculamos las raíces y vemos que tenemos dos raíces complejas conjugadas, lo cual es lógico porque estamos pidiendo que el coeficiente de amortiguamiento sea 0,45, así que voy a tener raíces complejas conjugadas.
El tiempo de establecimiento lo habíamos definido también en clase como 4 dividido de la distancia al eje. ¿Sí? La distancia al eje es 2, entonces el tiempo de establecimiento de manera aproximada va a estar cercano al valor de 2. Para el problema de regulación, noten lo siguiente. Tenemos la función de transferencia que está aquí, ¿sí?, multiplicada por esta otra. ¿Sí? Les recuerdo y revisen un poquito atrás el video y lo van a ver cómo está demostrado esto. Pero lo importante acá es ver que esta expresión es la misma que la que tenemos acá, ¿sí?, en el problema de control. Por lo tanto, esta parte, esta función de transferencia, tendrá las mismas raíces, los mismos polos que el problema de control. Pero voy a tener uno adicional que me va a agregar la función de transferencia por donde está ingresando la carga. De manera que nuestra ecuación característica ahora será T1S más 1 por todo lo otro que viene del sistema realimentado. ¿Sí? Entonces tendré las mismas raíces del sistema realimentado más la otra que corresponde a la función de transferencia por donde está ingresando la carga. Podemos también estudiar el sobrevalor, el máximo sobrevalor. ¿Sí? Tenemos una expresión para esto en el libro, la pueden buscar, está, es A1 dividido el valor de la variable controlada a tiempo infinito, tiene esta expresión. ¿Sí? El coeficiente de amortiguamiento está sintonizado en 0,45, o sea, es lo que le pedimos a nuestro problema, y por lo tanto voy a tener un sobrevalor de un 20%, 20,5% aproximadamente. Sí, en este caso va a ser un valor exacto porque el sistema es de segundo orden. Hicimos otro ejemplo, recuerden, hay otro video, se lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo revisen, como cuando se aproximaba a un sistema de segundo orden incurríamos en un error. En este caso, como el sistema es exactamente de segundo orden, este va a ser nuestro sobrevalor máximo que vamos a tener. Entonces hagamos un resumen de todos los resultados. Nuestro sistema va a ser asintóticamente estable, va a tener offset 0 si tenemos condición de realimentación unitaria, o sea Kt igual a Km. El offset en cuanto al problema de regulación va a ser 0. El sistema va a tener una respuesta subamortiguada con un coeficiente de amortiguación de 0,45. Vamos a tener un tiempo de establecimiento cercano a 2 y un máximo sobrevalor de 20,5. Entonces, ¿cómo predecimos las respuestas? Bueno, con toda esa información, lo que vemos es que tenemos una respuesta subamortiguada, nuestro 20% de sobrevalor, ¿sí? La referencia está puesta en 1, así que la temperatura final, el cambio de temperatura va a ser 1, el offset en carga va a ser, en consigna va a ser 0, ¿sí? Nuestro coeficiente de amortiguamiento de 0,45, nuestro tiempo de establecimiento próximo a 2, ¿sí? Y es importante remarcar esto, ¿no? Estoy saliendo de 0 porque nuestro problema está escrito en variable de desviación. Eso recuérdenlo, que también lo hemos dado en clase, ¿sí? Por eso salimos de 0 frente a un salto en consigna de 1. Nuestro problema de regulación, de vuelta, salimos de 0 porque está escrito en variable de desviación, la referencia está en 0 en variable de desviación, ¿sí? Y por lo tanto el sistema dará una respuesta oscilatoria y lo llevará a 0. Y un tiempo de establecimiento acá aproximadamente de 2, pero no va a ser 2, ¿sí? Porque tengo una raíz más. Y las raíces dominantes, que son las raíces subamortiguadas, están muy cercanas a la raíz que me agrega la planta al lazo abierto por donde ingresa la carga, ¿sí? Recuerden que estaban en
menos 2 más menos 3,9 aproximadamente, y la otra estaba en menos 2,5, eran los tres polos que yo tenía. Así que nuestro tiempo de establecimiento no va a ser exactamente 2 en este caso. También podemos predecir que la respuesta va a salir en dirección opuesta a donde tiene que ir, o sea, va a ser negativa. ¿Y eso por qué va a salir en dirección negativa? Porque nuestra ganancia de la función de transferencia de lazo abierto es negativa. ¿Sí? Y eso tiene lógica. ¿Por qué? Porque si yo incremento el caudal de fluido frío, la temperatura va a tender a bajar, ¿sí? Y al tender a bajar la temperatura, el controlador tendrá que agregar más caudal de fluido caliente. Entonces, cuando detecta que la temperatura baja, abre más la válvula y lleva el sistema de control nuevamente a 0 en variable de desviación. Bien, pasemos entonces a verificar todo lo que hemos predicho utilizando los comandos de Octave mediante el uso del paquete control. ¿Sí? Entonces, primero cargamos nuestro paquete control mediante la orden pkg load control, como ya lo hemos hecho. Limpiamos la memoria, limpiamos el command window, definimos las funciones de transferencia, KP, KL, T1, T2, y nuestras funciones de transferencia GP y GL, las funciones de transferencia de los elementos de control final y de elementos de medición. En este caso son dos ganancias, 10 y 0,1, que es lo que hemos calculado. Nuestro controlador PI con la ganancia calculada, nuestro K asterisco, la productoria de las 4 ganancias, nuestro tiempo de acción integral igual a T1. Y luego vamos a utilizar el comando feedback para determinar la función de transferencia del sistema realimentado multiplicado por KT, que en este caso es igual a KM para no tener offset, ¿no? Finalmente vamos a verificar las raíces calculadas y vamos a determinar la respuesta que habíamos predicho, a ver si todo estaba bien. Para el problema de control volvemos a hacer lo mismo con el comando feedback. Determinamos la función, una de las funciones de transferencia, la multiplicamos por GL, utilizamos el comando minreal para hacer la cancelación por los 0, calculamos las raíces, y con el comando step vemos la respuesta para un cambio en carga. Pasemos entonces a Octave. Voy a ir escribiendo aquí los parámetros que yo ya los tengo cargados en otro archivo. Voy a cargar todos los parámetros de la función de transferencia, las funciones de transferencia, todos los comandos, yo ya los tengo todos escritos. Empezamos primero por cargar el paquete control, ¿sí? Y limpiar la memoria, limpiar el command window, le damos run selection, o sea, correr la selección y ejecuta lo que estoy pidiendo. Vamos a cargar entonces todas las funciones de transferencia relacionadas con la planta y con los elementos de control y de medición. Le vamos a dar que lo corra. Ahí está. Luego vamos a cargar el controlador. Y lo vamos a correr. Ahí está. Esto también ustedes recuerden, lo pueden grabar en un archivo y apretando esta ruedita corren el archivo, ¿no? Yo ya lo tengo grabado, simplemente lo voy mostrando. Bien, veamos entonces lo primero, que es mi función de transferencia.
entre la salida controlada y la consigna. ¿Sí? Aquí está la que había calculado. Si yo divido por 1975, voy a obtener la función de transferencia que había calculado. Las raíces las calculamos entonces con el comando roots, y tengo los polos de lazo cerrado en este caso. ¿Sí? Acá están, menos 2 más menos 3,96,9. Y le vamos a pedir entonces ahora que ejecute el comando step y lo guarde a la respuesta dinámica del sistema realimentado en la figura 1. Y aquí está. Esto es lo que habíamos predicho, ¿sí? Más o menos un tiempo de establecimiento cercano a 2, ¿sí? Con un sobrevalor de un 20% aproximadamente. Respuesta subamortiguada, etc. ¿Sí? Offset 0. Y vayamos entonces a nuestro problema de regulación. ¿Sí? Ejecutamos el comando para calcular primero la función de transferencia. ¿Sí? Aquí está. Y podemos calcular las raíces, ¿sí? Que serían las raíces de la ecuación característica, serían los polos de lazo cerrado por el polo de la función de transferencia de la planta, y aquí están las dos que habíamos calculado. Y finalmente vamos a verificar la respuesta para un cambio en la carga con el comando step, y lo vamos a guardar en la figura 2, y es la que habíamos predicho, ¿no? Una respuesta oscilatoria, ¿sí? Que se mueve primero en la dirección contraria a donde tiene que ir, y luego el sistema de control lo corrige y lo lleva a 0 en variables de desviación, eliminando el offset. Bien, hasta acá entonces va a llegar este video. Me despido. Para otro video voy a presentar cómo resolver este ejemplo con los comandos del Toolbox LTI Tool. Para sistemas con realimentación no unitaria lo vamos a estudiar también un poquito más en profundidad. Y me despido entonces agradeciendo su atención y les mando un abrazo.